Habíamos dejado el tema pendiente de las definiciones que se han dado a lo largo de la historia. En el recuadro que está expuesto, vemos varias de estas definiciones que han sido establecidas y que las voy a presentar con diferentes autores que se acercan muchísimo a ese concepto de tortura que es el que habíamos expuesto en el video anterior. Ulpiano, que fue un jurista del siglo III, indica que por tortura hay que entender el tormento y el sufrimiento del cuerpo con el fin de obtener la verdad. Ni el interrogatorio propiamente dicho, ni el temor ligeramente inducido están relacionados con este edicto. Aquí Ulpiano ya nos da algunas líneas, ¿sí? Igual se centra mucho en la intencionalidad de generar dolor y nosotros tenemos que remitirnos a cuál es el contexto que se daba en esa época. Principalmente el tipo de delitos o el tipo de actos que eran o sobre los cuales se buscaba indagar eran aquellos que se cometían generalmente contra la propiedad. Y en este caso, la propiedad dentro de un sistema económico cuyas características eran entre una agricultura, un comercio básico, una sociedad en pos del mercantilismo y sobre la cual la protección de esta propiedad era el elemento fundamental. A continuación, no tan cerca en los siglos, más bien 10 siglos después, Aso, un jurisconsulto de esa época, menciona que la tortura es la búsqueda de la verdad mediante el tormento. Aquí nosotros tenemos ya una sociedad con un rasgo histórico en el cual el sistema económico que prevalecía ya era un mercantilismo más avanzado, es decir, unas sociedades en donde habían varias líneas de comercio, habían varias líneas que iban sosteniendo este modelo de producción y sobre lo cual era necesario una protección y la búsqueda de la verdad para la sanción a partir de diferentes instrumentos. Ya en el siglo XVII, Bosser, un jurisconsulto de la época, señalaba que la tortura es el interrogatorio mediante el tormento del cuerpo respecto a un delito que se sabe que ha sido cometido, ordenado legítimamente por un juez con el fin de obtener la verdad. Es decir, aquí nosotros ya tenemos un sistema normativo mucho más consolidado, tenemos un sistema penal básicamente en donde hay una autoridad que ejerce la jurisdicción. En este caso ya tenemos al juez, ¿sí? Estamos hablando del siglo XVII, es decir, una época en donde van concluyendo estos sistemas monárquicos que concentraban el poder tanto político, tanto económico y de la misma manera también del sistema legal. Entonces, aquí tenemos que la tortura es un instrumento, ¿sí? Y vamos a tener todo un contexto también un poquito más amplio, vinculado mucho al ámbito religioso, como era la Inquisición. Es decir, se desprende de aquí, de todo este sistema, si bien había una autoridad judicial, había todavía la prevalencia de estos sistemas inquisitoriales. Ya para el siglo XX, ya para la actualidad, el historiador del derecho, John Lanvin, nos menciona que cuando se habla de tortura judicial, nos referimos al uso de la coacción física por parte de funcionarios del Estado. Es decir, tenemos un elemento adicional, que es ya la función pública la que ejerce este tipo de acciones con el fin de obtener pruebas para procesos judiciales. En cuestiones de Estado, la tortura fue también utilizada para obtener información en circunstancias no relacionadas directamente con los procesos judiciales. Y aquí nosotros ya vamos viendo algunas líneas en las que se vincula el derecho, pero con un entorno un poco más de conflicto, ¿no? Entonces, en conflictos bélicos,
era muy usual el someter al grupo contrario a este tipo de tormentos con el fin de obtener información de índole estratégica vinculada con esa guerra que tenían estas dos partes y por lo cual se sometía a este tipo de tormentos, ¿no? El otro es espías, investigaciones que se hacían para capturarlos y tratar de ver qué información habían obtenido, de quién y demás. John Hurt, historiador del siglo XX, él nos manifiesta que entiende por tortura la imposición de un sufrimiento corporal o la amenaza de infligirlo inmediatamente cuando esta imposición o amenaza se propone obtener información o es inherente a los medios empleados para obtener información o pruebas forenses, y el motivo es de índole militar, civil o judicial. Bien, hemos podido ver varias de las definiciones que se dan a lo largo de la historia y que nos permitirán arrancar con el análisis que vamos a seguir realizándolo a continuación.